Doctora María Alejandra. Bueno, yo complementaría al hecho de que los gremios no solamente representamos sectores específicos, somos instituciones democráticas, sino que además somos una parte fundamental del desarrollo de la economía. En este caso en particular, cuando hablamos de que un tejido empresarial como el colombiano está conformado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas en un 99% del tejido empresarial total, pues lo que estamos hablando es que cuando hablan los gremios económicos y cuando hablamos desde los pequeños, pues estamos también transmitiendo la voz de la gran mayoría de los colombianos que han decidido dar una parte de su esfuerzo para darle valor agregado, generación de empleo al país, y eso es un elemento fundamental de la sociedad. Es decir, la construcción de las empresas en Colombia hoy es un elemento para el desarrollo nacional fundamental. Y creo que ahí es donde nosotros hemos estado insistiendo en que el respeto a esa construcción de las empresas debe respetarse. Ese creo que sería un elemento adicional que yo aportaría, y es la empresa como motor de desarrollo de la economía nacional. Y ahí es donde también vienen las preocupaciones ligadas a esta fractura que tú mencionas y que nos traes aquí a discusión, y no es suficiente con abrir espacios para la conversación, sino cuáles van a ser esos puentes para acercarnos y llegar efectivamente a consensos. Porque pueden existir todas las mesas de trabajo, y las han habido, quizás en muchos de los casos las han habido. La gran pregunta es qué tanto estamos dispuestos a trabajar de la mano con el sector privado, que representa el 80% de la economía, para que esta situación, algunos las han denominado de crisis, algunos como funcionarios del gobierno nos han insistido en que no estamos en un escenario de crisis, pero lo cierto es que los signos de la economía hoy no son los más alentadores. En eso podemos ponernos de acuerdo. Quizás algunos digan crisis, algunos digan todavía no se puede decir crisis, no se puede hablar de recesión, pero lo cierto es que los signos de alarma son cada vez más crecientes. Y la pregunta entonces allí es, frente a esa situación, a esa coyuntura, ¿cómo se reactiva la confianza? ¿Cómo se reactivan elementos fundamentales como la inversión? Y por supuesto que eso retribuye pues finalmente en la generación de empleo. Entonces yo diría, ahí es donde nosotros cumplimos un papel, porque hoy en el Estado social de derecho, donde fomentamos una economía procapitalista, pues a la final el concepto de desarrollo fundamental pues es el mantener al sector productivo a través de un elemento fundamental: cuidar a nuestras empresas colombianas. Si logramos cuidar a nuestras empresas colombianas, podemos hablar de ese desarrollo productivo. Sin cuidar a esas empresas colombianas y destruirlas y destruir su capacidad de producción, pues estamos afectando los cimientos, los fundamentos que nos generan pues el empleo, el desarrollo, la generación de valor agregado. Yo quisiera retomar la idea de los gremios, porque me parece que es una conversación que es muy importante de cara a cuando uno está con los empresarios, hablarles de la importancia de agremiarse. La importancia de agremiarse, me decía algún dirigente de hace algunos años, es que el papel principal de los gremios es cazar peleas en el buen sentido de la palabra. Y eso es a lo que un poco nos dedicamos los que estamos aquí en este cuento metidos, unidos, la mesa de productividad y empleo, los diferentes intergremiales, y es a poder identificar cuáles son esas barreras de la competitividad que tienen las empresas, e ir a plantear a las instancias del gobierno cuáles son esas dificultades para buscar mecanismos para resolverlos. Y entonces eso no es un papel menor, porque es que si nadie hace eso, si no hay organización y pretendemos que cada ciudadano vaya y lleve de manera particular su reivindicación, pues eso se nos vuelve una cosa de nunca acabar. Y esa es la importancia de la organización. Y la organización gremial lo que permite es aglutinar de manera sistemática, juiciosa, argumentada, porque cuando uno va a una de esas mesas de trabajo, tiene un trabajo previo, tiene una preparación, tiene una forma de llevar esas preocupaciones, para que realmente no se vuelvan solamente la manifestación de un problema, sino con el problema una posible solución que se deja sobre la mesa. Y en eso los gremios se han esforzado y han hecho
un trabajo que yo creo que de verdad debemos exaltar en Colombia, porque hay también como de alguna manera una voz que está corriendo como de que los gremios, incluso lo voy a decir de esta manera, que los sindicatos han dejado de representar y la organización social es fundamental para las sociedades. Las sociedades necesitan la organización como un medio para alcanzar esos fines comunes. Entonces quiero insistir sobre esa idea. Lo segundo, sobre la competitividad, nosotros insistimos desde ACOPI en dos elementos. La primera, costo país. Es que el costo logístico pesa casi el 17% sobre los costos de producción. Luego, no estamos hablando de cualquier cosa cuando dicen que afecta a toda la cadena, no solamente termina afectando al sector transportador. No, es que cuando se le sube el diésel es que termina afectando a toda la cadena de abastecimiento, a todos los productores, a todos los comercializadores que terminan siendo afectados, donde la gran mayoría de ellos son pequeñas y medianas empresas que no van a poder resistir esos incrementos en sus costos de producción. Y la gran pregunta es, cuando no logra resistir una pequeña empresa a sus costos de producción, ¿qué tiene que hacer? Pues se ve obligada o a desformalizarse, que es un concepto que se viene acuñando cada vez más en nuestras conversaciones, desafortunadamente, o tiene que cerrar la empresa. Y ahí estamos viendo los indicadores de supersociedades que nos registran que hay un aumento en procesos de liquidación y en procesos de reorganización empresarial. Y tramita también una ley en este momento en el Congreso para ayudar a facilitar esta situación. Y eso, si bien son medidas importantes, pues lo que hay que notar es que es un elemento de destrucción de la economía a través de destrucción de empresas. Y si destruimos empresas, entonces por eso nos ganamos títulos internacionales de ser los países, uno de los países de mayor generación de autoempleo, pues el autoempleo no nos puede resolver el desarrollo empresarial del país. No nos desarrolla, no genera empleo formal, bien remunerado, donde haya capacidad de generación de valor agregado, de encadenamientos. Y esa es la preocupación que cuando yo me refiero a defender la empresa como una institución de la sociedad. Porque eso parece como una cosa ahora que dicen que el empresario es un gran jeque que se la pasa ya gastando plata, y lo cierto es que las ganancias empresariales, señores y señoras, han disminuido. Las ganancias empresariales en Colombia hoy están en signos negativos. Y lo poco que ganan los empresarios y empresarias colombianas, ¿saben qué hacen? Las reinvierten para poder hacer sostenibles los negocios. Esa es la realidad hoy. Y eso es un mensaje que tenemos que llevar a aquellos que de pronto están mencionando a la empresa con desprecio, como si fuera o se tratase de unas personas que están allá sentadas de manera improductiva día a día en las empresas. Tenemos que cambiar esa condición. Entonces, el costo país sí es un elemento fundamental en el que hay que trabajar para mejorar la competitividad. Y el otro elemento es cómo nos relacionamos con el mundo, porque lo cierto es que hoy tenemos una serie de tratados y de acuerdos comerciales, desgravaciones unilaterales en las que tenemos unos resultados negativos. Uno puede discutir si eso es bueno, es malo, si queremos o no queremos libre comercio, pero lo cierto es que hoy los resultados de muchas de esas decisiones del pasado, no solo de este gobierno, sino de otros en el pasado, han sido resultados negativos. Y la gran pregunta es, ¿qué se está preguntando el gobierno? ¿Qué está generando a nivel de propuestas de política macroeconómica reales para mejorar esa situación y esa condición estructural que se añade a lo coyuntural, donde tenemos una alta inflación, donde tenemos unas tasas de interés que están por los cielos, así quieran decir que las han venido bajando? No es suficiente para reactivar la inversión, para reactivar el ahorro y por tanto para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Entonces yo dejaría esos dos mensajes: el valor de la empresa como una institución de la sociedad en la que tenemos que seguir persistiendo quienes estamos en esta tarea titánica. Segundo, la competitividad a través de los altos costos logísticos que debemos seguir trabajando para mejorar el costo país, y la revisión de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, porque definitivamente hay algo mal. Las cifras no lo están demostrando de esa forma. ¿Hay posibilidad de abrir ese espacio de un diálogo productivo con el gobierno nacional? Yo soy partidaria de que el diálogo siempre tiene que estar abierto.
Y desde los gremios económicos ese ha sido un esfuerzo permanente. El Consejo Gremial Nacional está abriendo unos espacios muy importantes de diálogo con el gobierno nacional. Desde las regiones se hace lo propio a nivel de los gremios, los diferentes gremios que hacemos parte de la Mesa de Productividad y Empleo, que hacemos parte de Unidos o que apoyamos estas causas, siempre estamos en la generación de espacios de diálogo. Yo creo que eso nunca se debe cerrar y los gremios debemos actuar en ese sentido con independencia, no como partidos políticos ni a favor ni en contra de los gobiernos, simplemente actuar diciéndoles están haciéndose las cosas de X, Y o Z manera y esto es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista. Entonces, el diálogo nunca debe cerrarse, uno, y dos, también esperamos que de parte del gobierno pues se haga lo propio porque es correspondencia finalmente hacia la ciudadanía.